Hermanos, continuamos hoy con este tema que estamos tratando de el impacto de la iglesia. La iglesia debe impactar al mundo, allí donde Dios la ponga. Allí tenemos que hacer la diferencia. Y la vez pasada estuvimos hablando de que somos un pueblo único y somos un pueblo con un propósito único. Lo segundo que hablamos después fue de que somos la sal de la tierra. Y hoy queremos enfocarnos en el tercer punto, que es precisamente que somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. El Señor usa esta metáfora, mis queridos hermanos, para que nosotros conozcamos cuál es nuestra función aquí en la tierra. Vamos a mirar a este pasaje que tenemos que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Hay un propósito único, mis queridos hermanos, y necesario del por qué existe la luz, y es para terminar con la oscuridad. Es obvio que el papel de la luz es alumbrar, ¿verdad? Ese es el propósito. Y donde hay luz, no hay tinieblas. La razón por la que este principio es cierto es porque la oscuridad en sí no es lo que realmente existe, sino es la presencia o la ausencia de la luz. Le llamamos oscuridad a esa ausencia de luz, pero cuando hay luz, no hay oscuridad. Y por esa razón usted no puede poner la oscuridad, no puede trabajar ni estudiar la oscuridad, porque realmente no existe. Y sabemos que lo que existe es la luz. Usted puede ponerla y quitarla. Así que es la ausencia de la luz lo que nosotros llamamos oscuridad. Y no hay que ser muy inteligente, mis queridos hermanos, para darnos cuenta que estamos viviendo en un mundo de mucha oscuridad. Espiritualmente hablando, estamos rodeados de tinieblas y la iglesia debe alumbrar, nosotros los creyentes, en medio de esa oscuridad. Y esto es igual a decir que el mundo, o sea, el hombre en su naturaleza, pues tiene la ausencia de la luz de Dios. Y nuestro trabajo como iglesia es hacer brillar esa luz de Cristo en la oscuridad del mundo. Miren como Pablo dice en Efesios, dice: antes erais ¿qué? Tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí tenemos cómo debe ser la diferencia, ¿no? Entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Uno es el que vive sin la luz de Cristo, es decir, en su forma de pensar, de hablar, de actuar, de vivir, allí no sale Cristo, no está dentro, no sale de adentro hacia afuera, por religioso que sea, pero es apariencia, es externa, ¿no? Ahora, todo lo contrario con aquel que tiene la luz de Cristo. Esa gloriosa luz del Señor, en él pues brota en su pensar, en su hablar, en su conducta, en sus propósitos, en todo. Y así es cuando caminamos por este mundo como hijos de Dios. Le damos al mundo la oportunidad de poder ver cuál es la condición que ellos tienen. Por eso es importante que seamos luces en el mundo, porque a través de esa luz el mundo puede ver la realidad que ellos mismos tienen espiritualmente. Dice la palabra de Dios: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Por qué? Dice: porque la luz es lo que manifiesta todo. Y claro, cuando miramos lo que es lo espiritual, solamente la luz de Cristo
puede manifestar al hombre cuán pecador es y cuánto necesita del Salvador. Imagínese que usted esté dormido y de pronto alguien entra a la habitación y prende la luz que está allí cerca de su rostro y se despierta. Si es un impacto, ¿no? Bueno, algo así, un impacto tenemos que dar o hacer nosotros en el mundo, pero un impacto positivo. Claro que no es nada agradable que nos despierten del sueño, pero me refiero al impacto que tenemos que nosotros dar en el mundo. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, es interesante porque podemos decir, esto se aplica primeramente a aquellos que están muertos espiritualmente sin Cristo, un llamado a un despertar espiritual, a venir a Cristo, pero también entendamos que el apóstol está escribiendo a creyentes en la iglesia. Algunos están como dormidos. Y por supuesto esto es un despertar agradable. Es como decir que alguien esté en coma. No sé si usted ha conocido de estos casos. Yo conocí un caso, la persona en coma, y después de varios años despertó, ¿verdad? Hay quienes no despiertan de ese estado, pero es alegre, es gozoso poder ver una experiencia así. La persona puede ahora ver, palpar, sentir y puede vivir. Así que es un impacto bueno que nosotros necesitamos dar en este mundo de tantas tinieblas. Muchos están viviendo así como si estuvieran, mis queridos hermanos, como si estuvieran en coma. Y tenemos que nosotros llevar la luz de Cristo para que se despierten. Jesucristo nos resucita de los muertos y nos llama a la fe con una esperanza gloriosa para que nosotros seamos renovados y seamos luces en el mundo de tanta maldad y de tantas tinieblas. Así que, hermanos, es extremadamente importante que seamos la luz también, o luces en el mundo. Jesús continuó diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Fíjense que dice delante de los hombres, es decir, necesitan verlo. Los hombres necesitan ver la luz de Dios a través de nosotros mismos, los creyentes. Es decir, somos agentes para llevar la luz de Cristo al mundo. Sería ridículo encender una lámpara y luego tirarle una corcha o una sábana por encima. Eso lo que hace es opacarla o oscurecer la luz. Bueno, creo que hay demasiada gente que se dicen ser cristianos, quizás en las iglesias, que realmente están como tirándole una sábana a la luz y no están alumbrando solamente en los programas, en la iglesia, en medio de la alabanza, en las actividades religiosas. Todo eso es muy bueno, pero fuera de estas paredes tenemos que alumbrar, tenemos que hacer la obra que Dios nos ha mandado hacer. Sí, la luz revela a Dios, revela los frutos, pero también expone el pecado y el mal. Y hermanos, estoy seguro que ningún cirujano se atrevería a hacer una cirugía en la oscuridad. Sería tomar un riesgo muy grande. Es decir, puede cometer el error de quitarle la vida a una persona. Se necesita la luz, la luz. Y necesitamos ser luces en este mundo de tinieblas. Miren, hermanos, solamente hay que escuchar las noticias para ver cuán terrible está el mundo. Por todas partes hay asesinatos, hay tragedias, hay problemas, ¿verdad? Hay sufrimientos en las familias, en los trabajos, todo tipo de problemas. El placer y el pecado traen también muchos problemas y tragedias. Por ejemplo, el viernes pasado, Jalen Ferguson, un jugador importante de la NFL, de fútbol americano, para Baltimore Ravens, pues lo encontraron
muerto por excesividad de cocaína y de fentanilo. Y un muchacho joven, y realmente ya están practicando, preparándose para lo que es la pretemporada. Y miren cómo terminó su vida. Y así vemos que por todas partes en el mundo hay tinieblas, mis queridos hermanos. Estamos viendo todo esto, no podemos estar dormidos. Tenemos que ser sensibles a esto y sentir que es una necesidad, es un llamado, es importante. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy yo alumbrando esa luz del Señor en el mundo donde estoy? Sí, la iglesia, mis queridos hermanos, tiene que alumbrar para que veamos realmente nuestras necesidades. Algunos están como con la sábana encima de la luz y son intermitentes, no tienen compromiso con Dios, no son fieles al Señor en sus compromisos. Hermanos, tenemos que salir y alumbrar a Cristo en medio de este mundo. ¿Cuántos decimos amén a esta necesidad? Amén, lo necesitamos. Dice la palabra de Dios que es imposible ocultar la luz de una ciudad que está prendida encima de una montaña. Y mientras más alumbra, más puede guiar y más puede dar dirección a los que están lejos. Por lo tanto, la iglesia necesita alumbrar. También necesita reflejar la gloria de Dios. Es decir, la otra razón es para reflejar la gloria de Dios. No somos la gloria o la luz, como Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, no en esa forma, porque de Él nace la luz, porque Él mismo es la gloria de Dios. Es decir, la gloria del Señor y la luz de Él es intrínseca, es propia de Él. Nadie se la da, es de Él y Él la comparte con nosotros. Por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. Nosotros solo podemos recibir de Él su gloria. Él la comparte con nosotros. Ahora, Cristo es la luz y es el que tiene a Cristo, pues tiene la luz de Cristo y alumbra la luz de Cristo. Es interesante, hermanos, que Satanás cayó, cuando Satanás cayó por su orgullo. Dice la Biblia que se llamaba Lucifer, ¿no? Entró en él el orgullo, la vanagloria, la rebeldía. ¿Saben lo que quiere decir la palabra Lucifer? En latín significa portador de luz. Es decir, era el que brillaba, el que resplandecía. Según el profeta Isaías, se llamaba lucero e hijo de la mañana. Es decir, como el ángel más esplendoroso, el de más alto rango, podemos decir, el trabajo de Lucifer era reflejar la gloria de Dios por todo el cielo, provocar la adoración a Dios por todo el cielo. Pero Lucifer, al ver su luz, empezó a desear la adoración para él. Y entonces, mis queridos hermanos, empezó a querer ser como Dios. Creyó ser la luz, en vez de gozarse en poder ser la máxima expresión y reflejo por todo el cielo de la gloria de Dios. ¿Cuál fue el resultado? El resultado, como ustedes saben, cayó del cielo, fue arrojado por su orgullo y entró en él la oscuridad, porque Dios sacó de él la luz. Ese Lucifer dejó de ser. En él no hay una tilde, un punto de luz. Todo es tiniebla y oscuridad. Y bueno, fue llamado la serpiente antigua. Luego, por primera vez, Satanás, cuando tentó a David hacer un censo militar, de manera que no confiara en Dios. Y luego vemos que se le llama príncipe de las tinieblas. Y hermanos, todavía hasta el día de hoy está tratando este enemigo de
apagar las luces de los cristianos para que no alumbren como deben de alumbrar a Cristo. Pero tenemos que alumbrar. Ese es nuestro llamado y es una necesidad. Quiero terminar con este último punto y es para lograr las buenas obras. El Señor quiere que seamos luz para que también hagamos buenas obras. Dice la palabra del Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que vean realmente a través de nosotros. Y por eso tenemos que decir en esta mañana: Señor, yo quiero que el mundo, la gente afuera, la gente alrededor mío, donde yo trabajo, en cualquier lugar, Señor, vean tu rostro, te vean a ti a través de mí. Guíame, Señor, a ser esa luz donde quiera que tú me has puesto. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. El Señor continúa diciendo: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y miren qué bonito esto. Qué bueno es el Señor, quiere hacer de nosotros esas luces. Dice que lo preparó de antemano, desde antes, en el pasado, no sé, en la eternidad pasada, para que usted y yo anduviésemos en ella. Qué maravilloso. Dios tenía este plan para que usted y yo podamos ser esas luces en el mundo. Dios quiere que estemos enteramente preparados para esto, mis queridos hermanos, para toda buena obra. ¿Cómo nos preparamos? Claro, a través de la palabra del Señor nos alimentamos, nos fortalecemos, a través de la oración y nuestra relación con el Señor. No podemos abandonar esa comunión con Dios, que es la que nos llena. Muchas veces, aún en la obra cristiana, nos ocupamos de tantas cosas y nos olvidamos de llenar nuestra alma con esa comunión con Dios. Y es como un cubo que le abrimos huecos y se le va todo el agua, ¿no? O el líquido, y muchos están como vacíos. Tenemos que llenarnos de la presencia del Señor y eso lo hacemos en comunión con Él. Pero sí, hermanos, hay demasiados cristianos muy preocupados por los problemas propios y los problemas que tienen su familia, y son reales y son importantes, pero no pensamos en cuál es nuestro propósito en el mundo como cristianos, como iglesia, es decir, en cuanto a la luz del mundo. Y Jesucristo, si ustedes recuerdan, nuestro ejemplo, dejó todas las comodidades para servir y para hacer la voluntad del Señor. Dios quiera que nos preocupemos un poco más por la obra del Señor, porque somos la iglesia de Cristo con propósito. De lo contrario, el Señor nos llevaría al cielo una vez que nos convertimos. No, el Señor nos ha puesto aquí para que nosotros podamos hacer su obra, más bien continuar la obra de Cristo. Son importantes las obras del Señor a través de nosotros. Yo no creo que a nadie le guste tener una televisión que solamente pueda escuchar, o sea, oír lo que es el audio, pero no ver la imagen. El propósito de una televisión es poder oír y ver la imagen. Y yo creo que de la misma manera el mundo sí necesita oír, pero también necesita ver la imagen de Cristo a través de nosotros, mis queridos hermanos. Quiero terminar con un simple llamamiento. Hay algunos que alumbran como un fosforito, otros alumbran quizás como una linterna y quizás algunos como una antorcha. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana: ¿cómo estoy alumbrando? Y quiero decirles que siempre podemos alumbrar más, ¿sí o no? ¿Sí o no? Podemos alumbrar siempre más, porque la gloriosa luz del Señor no tiene límite. Por lo tanto, pensemos en esta mañana, ¿cómo vamos a alumbrar desde ahora en adelante y ser esa luz que el Señor quiere que seamos en el mundo? ¿Quieres en esta mañana decirle al Señor: Señor,
Yo sé que yo no he alumbrado lo suficiente. Yo estoy consciente de que puedo alumbrar más y deseo, quiero alumbrar más tu luz en mí. Señor, te pido en esta mañana que tú me perdones mis pecados, que tú me perdones por no haber hecho lo que debía haber hecho. Y Señor, vengo a ti para que tú me uses y yo pueda ser una luz en el lugar donde tú me has puesto. ¿Hay alguien que quiere en esta mañana decirle esto al Señor? Allí levantando su mano, Dios te bendiga, 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 el Señor te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano. Qué bueno ver los testimonios, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Los testimonios de personas que están aquí en la casa del Señor y dicen, yo no voy a salir de aquí conforme entré, yo voy a salir de aquí lleno del Señor. Yo voy a salir de aquí como alguien que adoró a Cristo y vio la presencia del Señor y quiero salir al mundo a alumbrar a Cristo. Qué bueno poder decir esto. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos.